Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí otra vez. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo lleno de drama, romance, pasión superíndice 3N y giros inesperados del mundo de las series turcas. Esas producciones que nos tienen enganchados a la pantalla, llorando a moco tendido y gritando a la televisión superíndice 3N como si los personajes pudieran oírnos. Si eres como yo, seguramente ya has caído rendido ante el encanto de Estambul, las historias de amor complicadas y los galanes de infarto que protagonizan estas series. Pero si aún no te has atrevido a dar el salto, no te preocupes. Este vídeo es perfecto para ti. Hoy te voy a presentar una selección superíndice 3N de las series turcas recientes y adictivas que puedes encontrar en YouTube. ¿Has oído bien? Olvídate de buscar en páginas web dudosas o esperar a que las cadenas de televisión superíndice 3N las emitan en tu paus. YouTube se ha convertido en una mina de oro para los amantes de las series turcas, y yo estoy aquí para guiarte a través copyright de ella. Antes de empezar, te quiero recordar que si te gusta este tipo de contenido, te suscribas a mi canal. Me ayudas a seguir creando vídeos sobre tus temas favoritos y no te perderú ninguna de mis recomendaciones. Dale clic al botón superíndice 3N de suscribirte y activa la campanita para no perderte nada. Y ahora sin preámbulos, vamos a descubrir esas nuevas series turcas que te van a enganchar desde el primer capítulo. Prepara palomitas, ponte superíndice 3 modo y prepárate para un maratón superíndice 3N de emociones. Empezamos. La primera serie que quiero recomendarles es Yargı, que en español más menos se traduce como juicio. Esta serie es un thriller legal que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La historia gira en torno a Ilgaz, un fiscal recto y comprometido con la justicia, y Ceylin, una abogada joven, impulsiva y dispuesta a todo por defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada. A partir de ahí se desata una trama llena de secretos, mentiras y conspiraciones que pondrán a prueba su sentido de la justicia y su relación superíndice 3N personal. Lo que hace a Yargı tan adictiva es la química entre los protagonistas, interpretados magistralmente por Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz. Sus personajes son complejos y contradictorios, y su relación superíndice 3N es llena de tensión superíndice 3N, pasión superíndice 3N y dilemas morales. Además, la serie aborda temas sociales relevantes como la corrupción superíndice 3N, la violencia de género copyright nero y la impunidad. La trama es inteligente y llena de giros inesperados que te mantendrán enganchado hasta el final. Si te gustan los thrillers legales con un toque de romance y drama, Yargı es definitivamente una serie que no te puedes perder. Pero profundicemos un poco en Yargı. No es solo un thriller legal cualquiera. Es un reflejo de las tensiones sociales y políticas que a menudo se esconden bajo la superficie en Turquía. Ilgaz, con su rigidez moral y su fe en el sistema legal, representa la esperanza de una justicia imparcial. Mientras que Ceylin, con su enfoque pragmático y a veces incluso poco ortodoxo, personifica la frustración superíndice 3N y la desconfianza hacia las instituciones. La serie no teme mostrar las fallas del sistema judicial, la corrupción superíndice 3N que puede infiltrarse incluso en los niveles altos y la dificultad de encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras. La relación superíndice 3N entre Ilgaz y Ceylin es el corazón superíndice 3N de la serie. Es una danza constante entre la atracción superíndice 3N y la repulsión superíndice 3N, la confianza y la duda. Se complementan mutuamente pero también copyright se desafían y se ponen a prueba constantemente. Ilgaz aprende de la pasión superíndice 3N y la determinación superíndice 3N de Ceylin, mientras que Ceylin se beneficia de la calma y la racionalidad de Ilgaz. Juntos forman un equipo imparable, pero su relación superíndice 3N es siempre al borde del colapso debido a sus diferencias y a las circunstancias que los rodean. La serie explora la complejidad de las relaciones humanas, la dificultad de confiar en alguien completamente y la necesidad de compromiso y comprensión superíndice 3N para superar los obstáculos. Además, Yargı cuenta con un elenco secundario de personajes fascinantes. Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y motivaciones, y a medida que avanza la trama, sus historias se entrelazan de manera inesperada. Desde el jefe de Ilgaz, un hombre ambicioso y dispuesto a todo por ascender en la escala social, hasta la familia de Ceylin,
marcada por tragedias pasadas y secretos ocultos, cada personaje aún más menos de una capa de complejidad a la serie. La serie También Copyright N presta atención superíndice 3N a las víctimas de los crímenes que investigan Ilgaz y Ceylin, mostrando el impacto devastador que tienen estos actos en sus vidas y en sus familias. En resumen, Yargi es una serie que te hará pensar, sentir y cuestionar tus propias convicciones. Es un thriller legal inteligente y bien escrito con personajes complejos y una trama que te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. No te la pierdas. La siguiente serie en mi lista es Ailama An, que significa No llores mamú. Esta es una historia mucho emotiva y dramática que te tocaru, el corazu superíndice 3N. La serie sigue la vida de Eileb, una joven que es víctima de una violación superíndice 3N y da a luz a una niña más menos a. Debido a las presiones sociales y familiares, Eileb se ve obligada a dar a su hija en adopción superíndice 3N a una familia adinerada. Aún más menos os después copyright S, Eileb decide buscar a su hija y recuperarla, pero se encuentra con muchos obstáculos en el camino. Ailama An es una serie que explora temas muy sensibles como el trauma de la violación superíndice 3N, el abandono, la maternidad y la lucha por la justicia. La serie es protagonizada por Birce Akalay, quien ofrece una actuación superíndice 3N conmovedora y creíble como Eileb. La historia es muy intensa y te hará reflexionar sobre las decisiones difíciles que algunas personas se ven obligadas a tomar y las consecuencias que estas decisiones tienen en sus vidas. Si eres sensible a este tipo de temas, te recomiendo que veas esta serie con precaución superíndice 3N, pero si te gustan las historias emotivas y conmovedoras, Ailama An es una serie que te llegará al alma. Profundicemos en la desgarradora historia de Eileb. Ailama An no es solo un melodrama, es un crudo retrato de las consecuencias devastadoras de la violencia sexual y el estigma social que rodea a las mujeres que son víctimas de ella. Eileb, obligada por las circunstancias y la presión superíndice 3N familiar, toma la difícil decisión superíndice 3N de dar a su hija en adopción superíndice 3N, creyendo que es lo mejor para ambas. Sin embargo, el remordimiento y el dolor de la separación superíndice 3N la persiguen a lo largo de los aún más menos impulsó Dola a embarcarse en una búsqueda desesperada por reencontrarse con su hija. La serie explora la complejidad de la maternidad, el instinto maternal que trasciende los lazos biolus superíndice 3 y la lucha por el derecho a ser madre, incluso en las circunstancias adversas. Eileb se enfrenta a la oposición superíndice 3N de la familia adoptiva de su hija, que la ve como una amenaza para la estabilidad y la felicidad de la niña más menos a. También Copyright N se enfrenta a sus propios demonios internos, lidiando con el trauma de la violación superíndice 3N y la culpa de haber abandonado a su hija. Ailama An También Copyright N aborda el tema de la justicia, o de ese bien, la falta de ella. Eileb lucha por obtener justicia para sí misma y para su hija, enfrentándose a un sistema que a menudo protege a los perpetradores de la violencia sexual y deja a las víctimas desamparadas. La serie muestra la importancia del apoyo social y la solidaridad entre las mujeres para superar el trauma y luchar por sus derechos. La actuación superíndice 3N de Birce Akalay es simplemente magistral. Transmite a la perfección superíndice 3N el dolor, la desesperación superíndice 3N y la determinación superíndice 3N de Eileb. Su interpretación superíndice 3N te llegará al corazón superíndice 3N y te hará empatizar con su lucha. El resto del elenco También Copyright N ofrece actuaciones su superíndice 3 lidas, creando personajes creíbles y complejos. Ailama An es una serie difícil de ver, pero También Copyright N es una serie importante. Es una historia que necesita ser contada, una historia que nos recuerda la importancia de luchar contra la violencia sexual y de apoyar a las víctimas. Si ese preparado para un torrente de emociones, Ailama An es una serie que te marcará para siempre. Ahora, cambiemos un poco de Geu Copyright Nero y pasemos a una comedia romántica. Les presento Senu con diéresis al cap, conocida en Spau más menos como Love is in the Air. Esta serie es una explosión superíndice 3N de color, diversión superíndice 3N y romance que te hará suspirar. La historia se centra en Eda, una joven florista que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso y arrogante arquitecto. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero, y Serkan le ofrece una solución superíndice 3N, si Eda se hace pasar por su prometida durante 2 meses,
con diéresis copyright, LL pagaru sus estudios. A partir de AU comienza una relación superíndice 3N llena de malentendidos, situaciones divertidas y, por supuesto, mucho romance. Lo que hace a Senu con diéresis al CAPM tan adictiva es la química entre los protagonistas, interpretados por Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su relación superíndice 3N es dulce, divertida y llena de momentos adorables. Además, la serie tiene una copyright muy cuidada, con escenarios preciosos, vestuarios impecables y una banda sonora pegadiza. Si buscas una serie ligera, entretenida y llena de romance, Senu con diéresis al CAPM es la opción superíndice 3N perfecta. Te aseguro que te sacaru una sonrisa y te harú creer en el amor verdadero. Pero Senu con diéresis al CAPM es mucho más que una simple comedia romántica. Si bien su premisa inicial es un cliché copyright, la serie logra trascender los tu superíndice 3 picos del GEU copyright nero gracias a la personalidad arrolladora de sus protagonistas y a la forma en que aborda temas como la ambición superíndice 3N, la independencia y la importancia de perseguir tus sueños más menos os. Eda no es la tupica damisela en apuros. Es una joven trabajadora, inteligente y con una gran pasión superíndice 3N por la naturaleza. No tiene miedo de enfrentarse a Serkan, un hombre poderoso y adinerado, y siempre defiende sus principios. Su sueño más menos o de convertirse en arquitecta paisajista es lo que la impulsa a aceptar el trato con Serkan, y a lo largo de la serie la vemos luchar por alcanzar sus metas, a pesar de los obstáculos que se le presentan. Serkan, por su parte, es un personaje complejo y con matices. Inicialmente lo vemos como un hombre frío, distante y obsesionado con el trabajo. Pero a medida que conoce a Eda, empieza a mostrar su lado humano y vulnerable. Se da cuenta de que el con diéresis copyright sito profesional no lo es todo en la vida y aprende a valorar las relaciones personales y la importancia de disfrutar del momento. La química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin es innegable. Su relación superíndice 3N en la pantalla es natural, divertida y llena de tensión superíndice 3N sexual. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones CU superíndice 3 micas estu, N bien ejecutadas. La serie también copyright N cuenta con un elenco secundario de personajes encantadores que aún más menos aden diversión superíndice 3N y drama a la historia. Además, Senu con diéresis al CAPM es una serie visualmente atractiva. Los escenarios son preciosos, desde la vibrante ciudad de Estambul hasta los hermosos jardines y paisajes naturales que diseñan más menos a Eda. El vestuario es impecable y refleja el estilo y la personalidad de cada personaje. La banda sonora es pegadiza y complementa a la perfección superíndice 3N el ambiente romántico y divertido de la serie. Si buscas una serie para desconectar del copyright ese diario y disfrutar de una historia de amor que te hará reír, suspirar y creer en la magia, Senu con diéresis al CAPM es la opción superíndice 3N ideal. Prepárate para enamorarte de Eda y Serkan y para dejarte llevar por el encanto de Estambul. La siguiente serie que quiero recomendarles es Camdaki Kazeta, o Chica tras el cristal, en Spawn más menos Sol. Esta serie es basada en una novela Homo superíndice 3 Nima y cuenta la historia de Nalan, una joven hermosa y exitosa que trabaja como arquitecta en una importante empresa. Nalan parece tener la vida perfecta, es inteligente, talentosa y a punto de casarse con el heredero de una rica familia. Sin embargo, detrás de esa fachada de perfección superíndice 3N, Nalan esconde un pasado doloroso y lleno de secretos. Criada por una madre obsesiva y controladora, Nalan ha aprendido a reprimir sus emociones y a complacer a los demás. A medida que se acerca su boda, Nalan empieza a cuestionar su vida y a buscar su propia identidad. Camdaki Kazeta es una serie que explora temas como el trauma infantil, la represión superíndice 3N emocional, las relaciones superíndice 3 psíquicas y la búsqueda de la identidad. La serie es protagonizada por Burcu Birizik, quien ofrece una actuación superíndice 3N impresionante como Nalan. La historia es muy intensa y te hará reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras experiencias pasadas en nuestro presente. Si te gustan los dramas psicológicos superíndice 3 gicos con personajes complejos y una trama intrigante, Camdaki Kazeta es una serie que te atrapará desde el principio. Camdaki Kazeta se sumerge en las profundidades de la psique humana, explorando los efectos devastadores del trauma infantil y la represión superíndice 3N emocional en la vida de una mujer. Nalan, atrapada en una jaula dorada de apariencias y expectativas sociales, se ve obligada a vivir una vida que no es la suya,
reprimiendo sus verdaderos deseos y emociones para complacer a su madre y a su entorno. La serie retrata de manera cruda y realista la influencia tu superíndice 3 psica de una madre controladora y obsesiva, que impone sus propias necesidades y deseos a su hija, negándole la posibilidad de desarrollar su propia identidad. Nalan crece en un ambiente asfixiante donde la espontaneidad y la autenticidad son castigadas, y donde la perfección superíndice 3N y la obediencia son la única forma de obtener aprobación superíndice 3N. A medida que se acerca su boda, Nalan empieza a cuestionar su vida y a rebelarse contra las imposiciones de su madre. Se da cuenta de que la felicidad no se encuentra en la aprobación superíndice 3N de los Demur S, sino en la aceptación superíndice 3N de su misma y en la búsqueda de su propia voz. Su viaje hacia el autodescubrimiento es doloroso y difícil, pero Tambiu Copyright N es inspirador y esperanzador. Kamdaki KZ Tambiu Copyright N aborda el tema de las relaciones tu superíndice 3 psicas y la dificultad de romper con patrones de comportamiento destructivos. Nalan se ve atrapada en una relación superíndice 3N con un hombre que no la ama por quien es, sino por lo que representa para su familia y su estatus social. La serie muestra la importancia de establecer límites saludables y de alejarse de personas que nos hacen daño más menos o. La actuación superíndice 3N de Burcu Biricic es simplemente excepcional. Logra transmitir la fragilidad y la vulnerabilidad de Nalan, así como su creciente determinación superíndice 3N de liberarse de las cadenas del pasado. Su interpretación superíndice 3N es conmovedora y te hará sentir empatua por su personaje. El resto del elenco Tambiu Copyright N ofrece actuaciones su superíndice 3 lidas, creando personajes complejos y realistas. Kamdaki KZ es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional si estamos lidiando con traumas pasados o relaciones tu superíndice 3 psicas. Es una serie que te inspirará a ser valiente, a romper con las expectativas sociales y a vivir una vida autocopyrightica y plena. Si eres preparado para un drama psicólogo superíndice 3 gico intenso y conmovedor, Kamdaki KZ es una serie que no te puedes perder. Ahora volvamos al Geu Copyright Nero del drama con Sadakat Sith, que se traduce como infiel. Esta serie es un remake de la exitosa serie británica Dr. Foster, y cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa y respetada que tiene una vida aparentemente perfecta, un matrimonio feliz, un hijo adorable y una carrera brillante. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando descubre que su esposo, Volkan, la es Turengau más menos ando con una joven mucho menor que ella. A partir de ahí, Asia decide vengarse de su esposo y de su amante, y comienza a planear una elaborada estrategia para destruir sus vidas. Sadakat Sith es una serie llena de intriga, suspense y drama. La serie es protagonizada por Kan Sudere, quien ofrece una actuación superíndice 3N poderosa y convincente como Asia. La historia es muy adictiva y te hará cuestionar los límites de la venganza y las consecuencias de la infidelidad. Si te gustan los dramas con personajes fuertes y una trama llena de giros inesperados, Sadakat Sith es una serie que te mantendrá pegado a la pantalla. Sadakat Sith no es simplemente una historia de infidelidad y venganza, es una exploración superíndice 3N profunda de la traición superíndice 3N, el dolor, la resiliencia y las consecuencias de nuestras acciones. La serie se adentra en la psique de Asia, una mujer que creó tenerlo todo y que, de repente, se ve confrontada a la cruda realidad de la infidelidad de su esposo. La serie explora el impacto devastador de la traición superíndice 3N en la vida de una persona, la copyright vida de confianza, la sensación superíndice 3N de haber sido engau más menos ado y manipulado, y el profundo dolor emocional que esto conlleva. Asia, inicialmente devastada por el descubrimiento de la infidelidad de Volkan, decide no hundirse en la autocompasión superíndice 3N, sino tomar las riendas de su vida y planear una meticulosa venganza. Sadakat Sith plantea preguntas morales complejas sobre los límites de la venganza y las consecuencias de nuestros actos. ¿Hasta du superíndice 3D estamos dispuestos a llegar para vengarnos de alguien que nos ha hecho daño más menos o? ¿La venganza realmente nos trae la paz que buscamos, o simplemente nos consume y nos convierte en personas amargadas y resentidas? La serie Tambiu Copyright N examina las razones de trudese de la infidelidad, la falta de comunicación superíndice 3N en la pareja, la insatisfacción superíndice 3N personal y la búsqueda de emociones nuevas. Volkan, el esposo infiel, no es un simple villano, sino un personaje complejo y con matices, que Tambiu Copyright N sufre las consecuencias de sus actos.
Kansudere ofrece una actuación superíndice 3N magistral como Asia, transmitiendo a la perfección superíndice 3N el dolor, la rabia y la determinación superíndice 3N de su personaje. Su interpretación superíndice 3N es poderosa y te hará sentir empatua por su lucha. El resto del elenco también copyright N ofrece actuaciones su superíndice 3 lidas, creando personajes creíbles y complejos. Sadakat Sith es una serie que te mantendrá al borde del asiento con sus giros inesperados y su trama llena de suspense. Es una serie que te hará reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias de nuestras decisiones. Si ese preparado para un drama intenso y adictivo, Sadakat Sith es una serie que no te puedes perder. Prepárate para gritarle a la televisión superíndice 3N, para odiar a Volcán y para animar a Asia en su búsqueda de justicia y venganza. Y para finalizar con esta lista de recomendaciones, les presento Bato Yunu, o Juego del Destino, en Spau más menos Sol. Esta es otra comedia romántica que te hará reír y suspirar. La historia se centra en Ada, una joven que cree que es tu maldita en el amor. Según una superstición superíndice 3N familiar, Ada debe casarse con su primer amor para ser feliz, pero su primer amor la abandona el día de su boda. Desesperada por romper la maldición superíndice 3N, Ada decide seducir a Ruzgar, un joven exitoso y carismático que trabaja en la misma empresa que ella. Sin embargo, Ada no sabe que Ruzgar es en realidad su jefe y que es enamorado de otra mujer. Bato Yunu es una serie ligera, divertida y llena de romance. La química entre los protagonistas, interpretados por Aitau Párrafo Amaz y Cembre Baisel, es innegable. La serie tiene un ambiente fresco y juvenil, con personajes adorables y situaciones CU superíndice 3 micas. Si buscas una serie para relajarte, reír y disfrutar de una historia de amor, Bato Yunu es la opción superíndice 3N perfecta. Bato Yunu es una comedia romántica que se burla de las supersticiones y las creencias arraigadas en la sociedad turca, mientras que al mismo tiempo celebra el poder del amor y la importancia de seguir tu corazón superíndice 3N. Ada, la protagonista, es una joven ingenua y supersticiosa que cree a pie juntillas en la maldición superíndice 3N familiar que la obliga a casarse con su primer amor para ser feliz. Cuando su primer amor la abandona, se siente desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa para romper la maldición superíndice 3N. La serie utiliza el humor para satirizar las presiones sociales y familiares que a menudo enfrentan las mujeres en Turquía, especialmente en lo que respecta al matrimonio y la maternidad. Ada se ve obligada a lidiar con las expectativas de su familia y de su comunidad, que la presionan para que encuentre un esposo y forme una familia lo antes posible. Sin embargo, Bato Yunu también copyright N es una historia de amor que te hará suspirar y creer en la magia. La relación superíndice 3N entre Ada y Ruzgar comienza como un juego, pero a medida que se conocen mejor, empiezan a sentir una atracción superíndice 3N irresistible el uno por el otro. Su química es innegable y sus interacciones son divertidas, tiernas y llenas de tensión superíndice 3N sexual. La serie también copyright N cuenta con un elenco secundario de personajes encantadores que aún más menos aden diversión superíndice 3N y drama a la historia. Los amigos de Ada, las compañeras de trabajo de Ruzgar y la familia de Ada son personajes coloridos y en más menos hables que te harán reír y sentir empatua por sus problemas. Bato Yunu es una serie ligera y entretenida, perfecta para ver en un día lluvioso o cuando necesitas desconectar del copyright ese diario. Es una serie que te hará reír, suspirar y creer en el amor verdadero. Si buscas una comedia romántica con personajes adorables, situaciones CU superíndice 3 micas y un ambiente fresco y juvenil, Bato Yunu es la opción superíndice 3N perfecta. Prepárate para enamorarte de Ada y Ruzgar y para dejarte llevar por el encanto de esta divertida historia. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta selección superíndice 3N de nuevas series turcas te haya resultado interesante y que encuentres alguna que te enganche. Recuerda que todas estas series las puedes encontrar en YouTube, con subtítulos en Spau más menos All, así que no tienes excusa para no darles una oportunidad. En resumen, hoy te he recomendado Yarji, un thriller legal lleno de suspense y romance, Ailama An, un drama emotivo y conmovedor, Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica dulce y divertida, Kamdaki Kazeta, un drama psicolus superíndice 3 Hiko con personajes complejos, Sadakat Sith, un drama lleno de intriga y venganza, y Bato Yunu, otra comedia romántica ligera y entretenida.
Espero que te hayan gustado estas recomendaciones. Me encantaría saber cuál de estas series te llama más la atención y cuál vas a empezar a ver primero. Du copyright, jame tu comentario aquí abajo y cu copyright, dame tus impresiones. También me gustaría saber si conoces alguna otra serie turca que te haya gustado mucho y que quieras recomendarme. Quiero agradecerte de corazón Superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediques tu tiempo y que compartas mi pasión Superíndice 3N por las series turcas. Espero que te haya entretenido y que te haya servido de inspiración Superíndice 3N para descubrir nuevas historias y personajes. Recuerda que si te ha gustado este vídeo, me puedes ayudar mucho dándole un me gusta y compartiéndolo con tus amigos y familiares. A su llegar u copyright a mu, ese personas y podru copyright seguir creando contenido que te guste. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de mis novedades y para estar al día de mis Superíndice 3 y más recomendaciones de series y películas. Muchas gracias de nuevo por tu apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima. Además, no se pierdan mis próximos vídeos donde analizaré los mejores galanes de las series turcas y los lugares más hermosos de Estambul que aparecen en ellas. Suscríbanse para no perdérselo.